Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a intentar resolver este ejercicio que es muy ilustrativo, nos va a servir a afianzar conceptos, va a ser el último que vamos a hacer de este tipo de tuberías y nos sirve para que tengamos ya firmemente claro todo el tema de las pérdidas de carga, línea piezométrica, cálculo de presiones. Bueno, es un compendio de todo. Siempre os digo también que es preferible perder un poco el tiempo al principio leyendo el enunciado del ejercicio, subrayando o remarcando las preguntas que nos hace o lo que nos pide y ver qué estrategia le voy a aplicar al enfoque del problema. Esto que pudiera parecer al principio perder el tiempo, en el fondo nos lo permite ganar. Fijaos, me pregunta, calcular la altura máxima que alcanzará el agua al salir por el punto D en la tubería del esquema, no teniendo en cuenta las pérdidas de carga localizadas, pero sí la energía cinética. O sea, me está diciendo, aquí no vale que no tengas en consideración la energía cinética, tienes que tenerla en cuenta, pero solo calcúlame o ten en cuenta las pérdidas de carga continuas, no las de puntos singulares, las pérdidas de carga localizadas. Me dice también, halla el valor de la máxima presión que se produce en la tubería, en qué punto se produce y cuál es la presión en el punto medio del tramo CD. Y para ello me da la descripción del diámetro, longitud y coeficiente de fricción de los tramos AB, BC y CD. No me dice el caudal ni me dice la velocidad, pero me da las cotas de la lámina de agua del depósito, la cota del tramo BC y la cota del punto D. Vamos a ver qué estrategia podemos aplicar aquí a la resolución del ejercicio. Fijaos, tengo un depósito con esta lámina de agua. Tengo el punto A. ¿Esto qué me está viniendo a decir? Pues que siempre que yo aplique Bernoulli o calcule la pérdida de carga entre A y cualquier otro punto, aunque aquí no tenga información en A, solo con la información que tengo aquí es suficiente para este punto obviarle y ponerle aquí. En el fondo la velocidad aquí es mucho mayor que la velocidad que hay aquí. Entre otras cosas, porque la sección de aquí es infinitamente más pequeña que esta. Por lo tanto, la velocidad aquí se supone que es despreciable. Conozco la cota aquí, conozco la presión aquí, que es cero, porque estamos en depósito abierto, luego la presión relativa es cero. Luego, aplicar Bernoulli aquí es solo aplicar la cota. Y si esta pérdida de carga tan pequeña con relación a todo el tramado de tuberías es despreciable, pues hablar del punto A es lo mismo que hablar del punto O. Primera cosa. Segunda cosa. Yo sí que puedo calcular la pérdida de carga entre el punto A y entre el punto D, o lo que es lo mismo, entre el punto O y entre el punto D, por lo que os ha dicho. La puedo calcular como la suma de la pérdida de carga de A a B del tramo BC más la del tramo CD. No la conozco, pero sí que la puedo calcular en función del caudal, porque conocido el diámetro, la longitud y F, puedo calcular por Darcy la pérdida de carga entre A y B. Y conocido la F, el diámetro y la longitud del tramo BC, puedo calcular la pérdida de carga entre B y C. Y conocido el diámetro, la longitud y la F del tramo CD, puedo calcular la pérdida de carga entre C y D. Lo que no conozco son los caudales que circulan, que es el mismo entre A, B, BC y CD. Luego puedo calcular que la pérdida de carga entre A y D es la suma de todas las pérdidas de carga que he dicho, entre A y B, entre B y C y entre C y D, y en función del caudal me va a quedar. O lo que es lo mismo en función de la velocidad, por ejemplo, última, porque si conozco la sección aquí, podré ponerlo en función de esta velocidad. Y si además aplico Bernoulli entre A y D, puedo obtener la pérdida de carga en función de la velocidad. Luego, igualando estas dos ecuaciones, podré obtener la velocidad. Y si obtengo la velocidad en el punto D, conocida la sección, puedo calcular el caudal. Y conocido el caudal, podré calcular el valor en metros de la pérdida de carga entre A y B, entre B y C, entre C y D, y por lo tanto entre A y D. Bueno, ese es el enfoque y vamos a ver cómo lo actuamos. Vamos a calcular en primer lugar los valores, si vamos a aplicar, como hemos dicho, la fórmula de Darcy, la particular, en la cual la expresamos en función del caudal y del diámetro, pues será beta sub i por q sub i al cuadrado partido de sub i a la quinta por L sub i. Luego vamos a calcular las betas correspondientes a cada tramo AB,
la beta del BC y la beta del tramo CD. Y obtengo que es 8 por el coeficiente de fricción del tramo AB partido pi cuadrado G, y me sale 2,48 por 10 elevado a menos 3, y actúo igual para obtener la beta sub BC y la beta sub CD. Bien, lo que os dije en el enunciado. Vamos a aplicar Bernoulli entre A y D. Vamos a aplicar también la consideración de que la pérdida de carga entre A y D es la suma de las pérdidas de carga entre A y B, BC y CD. Pues con eso puedo resolver el problema. La pérdida de carga entre A y D, por lo tanto, la pongo como el sumatorio de estas pérdidas de carga, expresadas en función de la ley de la ecuación de Darcy. Luego será 10 elevado a menos 3 por Q cuadrado 2,48, donde esta es la beta, 2,48 por 10 elevado a menos 3, ya he sacado factor común. 0,4 es el diámetro del tramo AB, 350 es la longitud del tramo AB, 2,06 por 10 elevado a menos 3 es la beta del BC, 0,25 elevado a 5, este es el diámetro del tramo BC, 500 metros es la longitud del tramo BC, 2,89 por 10 elevado a menos 3 es la beta del tramo DC, 0,15 es el diámetro del tramo CD, y 10 es la longitud del tramo CD. Luego esto me da el valor de la expresión de la pérdida de carga entre A y D en función del caudal. El caudal que circula por A y B es el mismo que el que BC, que le circula por el tramo CD. Pues bien, conocido la sección del tramo CD, pues yo conozco la sección y conocido la velocidad, el caudal lo podré expresar en función de la velocidad. Luego puedo dejar que la pérdida de carga entre A y D es igual a 1520 por 0,01767 V sub D elevado al cuadrado. Luego he pasado de expresar la pérdida de carga entre A y D como la pérdida de carga en función del caudal a dejarla en función de la velocidad. Vamos a aplicar ahora Bernoulli entre A y D, que es lo mismo que entre O y D. Fijaos. Yo conozco la cota en A o en O en este caso. V sub D no la conozco. La pérdida de carga entre A y D la conozco en función de V sub D, pero sí conozco la Z sub D, la cota en D. Luego, igualando Bernoulli entre A y D, haciendo Bernoulli entre A y D, puedo despejar V sub D. Si despejo V sub D, que me sale 30,53 metros partido segundo, soy capaz de calcular el caudal. Y si conozco el caudal, ya soy capaz de calcular las pérdidas de carga entre A y B, entre B y C y entre C y D. Pero fijaos aún más lejos. Ahora aplico Bernoulli entre el punto D y el punto D. El punto D conozco la cota. Además de conocer la cota, conozco la velocidad. Y conozco la presión, que es 0. Y en el punto E conozco la velocidad, que es 0 porque se para, conozco la cota, que es la incógnita que tengo que calcular Z sub E, y conozco la pérdida de carga, que es 0. Lógicamente aquí no hay pérdida de carga, no hay roce, no hay fricción. Luego, aplicando Bernoulli entre A y D, soy capaz de despejar Z sub E. Porque la velocidad en E he dicho que la conozco, que es 0. Y la velocidad en D la conozco, que es 30,53. Luego llego a la conclusión de que Z sub E, la cota en el punto E es 932,5. Y si conozco que la cota en D es 885, yo sé que la cota en E es la cota en D más H, que es la incógnita del enunciado. Luego puedo obtener H, que será 47,5 metros. La diferencia entre Z sub E menos Z sub D. Lo voy a dejar aquí y vamos a seguir calculando cosas.